bienvenidos a un nuevo video en el canal. Bienvenidos a su dosis de psicología si me están escuchando en Spotify. Quiero agradecerles por estar aquí, por darse el tiempo para aprender algo nuevo. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, pero antes de comenzar me gustaría invitarte a suscribirte, a que actives la campanita, que me sigas en mis redes sociales. Bien, vamos a comenzar. Los famosos sesgos cognitivos. A mí me gustaría empezar hablando sobre algo muy importante y es primero entender qué son los sesgos cognitivos. Desde la psicología entendemos que un sesgo cognitivo es una clase de atajo mental. Básicamente es un tipo de pensamiento automático que todos tenemos que nos permite interpretar la realidad, nos permite tomar decisiones rápidamente y nos ayudan a ahorrar energía. Todos tenemos una forma de invertir nuestra energía cognitiva. No es lo mismo invertir una hora scrolleando o viendo tu película favorita que invertir una hora estudiando matemática. El desgaste cognitivo es diferente. Los sesgos cognitivos, aparte de ayudarnos, también nos distorsionan la realidad. Pueden distorsionar nuestra percepción, nuestra memoria, nuestro juicio y por supuesto nuestra conducta. Bien, ahora, esto es muy interesante porque resulta que una de las personas que descubrió el sesgo cognitivo fue Daniel Kahneman, que era un tipo súper interesante. Si quieren, en otro video podemos hablar un poco más de él. Déjenme saber en los comentarios si lo conocen. Bueno, nada, aparece Daniel Kahneman con Amos Tversky, no sé si estoy pronunciando bien su apellido, en los años 70 y proponen que los seres humanos no tomamos decisiones que son del todo racionales, o sea, habla por primera vez de los sesgos cognitivos. Entonces, ellos descubren que, aparte de que no somos racionales, nuestros pensamientos o la forma en la que tomamos decisiones lo hacemos usando heurísticas. ¿Qué significa esto? Las heurísticas son reglas rápidas mentales, pero el tema con las heurísticas es que pueden generar errores en el pensamiento. Es como virus, digamos, en una computadora. Ok, entonces, Daniel Kahneman escribe este libro que se llama Thinking Fast and Slow, donde él propone que nosotros tenemos dos sistemas. El sistema 1, que es un sistema automático, intuitivo, emocional, y el sistema 2, que es más lento, analítico y consciente. Él propone que la mayoría de los sesgos cognitivos se encuentran en el sistema 1. Pero a mí me gustaría, antes de meternos de lleno, como con ejemplos de los sesgos cognitivos, sobre cómo funcionan a nivel cerebral también, me gustaría explicarles por qué se llama sesgo cognitivo. Viene de la palabra cognición. La cognición es algo muy interesante porque es un proceso que nos permite a los seres humanos aprender, percibir, recordar, interpretar, razonar, resolver problemas y darle el significado al mundo. Entonces, gracias a la cognición, nosotros podemos interpretar la realidad en la que estamos viviendo. La cognición es bastante interesante porque influye en áreas como, por ejemplo, la atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, la planificación y la percepción emocional. Tomando en cuenta esto, podemos avanzar y entender por qué se llaman sesgos cognitivos. Porque dentro de todas estas habilidades que nosotros tenemos para percibir, recordar, hablar, etc., hay unas distorsiones, hay como unos bugs. Si tienes alguna duda hasta el momento, déjamelo saber en los comentarios. Estoy muy feliz de responder los comentarios. Te invito a seguirme en mis redes sociales y activar la campanita para que te lleguen los recordatorios cuando subamos videos. Recuerda que subo videos todos los viernes. ¿Cómo funcionan los sesgos a nivel cerebral? Nosotros, para sobrevivir, empezamos a gastar menos energía de la que nuestro cerebro requería anteriormente. Por ende, nuestro cerebro, por un tema evolutivo, ha buscado la eficiencia. No es tan preciso. Se valora muchísimo más la eficiencia que la precisión. Entonces, ¿por qué aparecen los sesgos cognitivos? Estos aparecen por un tema evolutivo para nosotros poder sobrevivir. Ellos nos simplifican información compleja, rellenan vacíos, priorizan la rapidez, usa experiencias previas y busca coherencia emocional y social. Ahora bien, ¿cuáles son las regiones cerebrales que están involucradas en los sesgos cognitivos? Es muy interesante porque tenemos la amígdala, que es la encargada de las respuestas emocionales rápidas, del miedo, de la amenaza. Tenemos la corteza prefrontal, que es la encargada del razonamiento, del control
control, que es más consciente. Tenemos el hipocampo, que tiene que ver con la memoria, con las asociaciones, y por supuesto el sistema dopaminérgico, que básicamente consiste en las recompensas y en esta confirmación de expectativas. El cerebro, si lo queremos ver de esta manera, nuestro cerebro decide primero emocionalmente y luego racionaliza. Ahora, ¿cómo solemos nosotros, los seres humanos, usar los sesgos? Y esto es súper interesante, es mi parte favorita del video, estaba loca por hablar de este tema. Y es que los sesgos en los seres humanos no siempre son conscientes, son respuestas automáticas. Como ya lo habíamos visto anteriormente, es un atajo mental. ¿Cómo lo usamos nosotros? Escuchen esto. Para ahorrar tiempo, para ahorrar energía cognitiva, para proteger nuestra autoestima, para mantener una identidad grupal, para reducir la incertidumbre, para justificar nuestras decisiones y para sostener todas nuestras creencias previas, o la mayoría. Ahora, esto es muy interesante porque los sesgos, ya vamos a hablar de los más famosos o los que me gustaría mencionar en este video. Los sesgos se utilizan muchísimo y deliberadamente en áreas como el marketing, la política, las redes sociales, la publicidad, la religión, la negociación, los medios de comunicación. Estamos hablando de que muchas de las campañas que nosotros vemos en el mundo, o muchas publicidades o propagandas, están diseñadas para que nosotros las interpretemos con nuestros sesgos. Es decir, siempre, no sé si han escuchado esta cuestión que dicen los influencers, que hay que vender con la emoción, hay que emocionar a las personas. Bueno, en realidad no es que hay que emocionar a las personas, es que hay que activar todos sus sesgos. Hay muchas campañas publicitarias que tienen que ver con el miedo a perder, la validación social, la autoridad, la escasez. Hay una cosa que a mí me parecía muy curiosa y que se la pregunté a uno de mis profesores en una de mis clases en la universidad. Le pregunté que si solo los humanos tenemos sesgos cognitivos, y me dijo que no, que resulta que hay otras especies que sí tienen también sesgos cognitivos, como pueden ser las abejas, como pueden ser los primates. Se ha encontrado que los monitos sienten algún tipo de aversión a la pérdida, ¿no? Como un duelo. Las ratas, por ejemplo, se ha descubierto que tienen sesgos de confirmación en los laberintos. Por ejemplo, también algo muy curioso que me parece súper interesante es que las abejas pueden interpretar ciertos estímulos de forma pesimista tras sentir estrés. Y los perros, por ejemplo, tienden a confiar muchísimo más en señales que ya son familiares para ellos. Entonces, esto me parece muy curioso porque esto sugiere que muchos de nuestros sesgos cognitivos tienen una base evolutiva relacionada a la supervivencia y a la adaptación. Bien, ahora, mi parte favorita, vamos a hablar de los sesgos más comunes en nuestra cultura. Número 1, el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es como esta tendencia a buscar únicamente información que confirme lo que nosotros ya conocemos. Ejemplo, si yo creo que nadie quiere compromiso, yo solamente voy a anotar ideas que me confirmen esa creencia que yo tengo. Este es el primero, el sesgo de confirmación. Vamos con el efecto halo. Si alguien nos parece atractivo, asumimos automáticamente que tiene cualidades positivas. El hecho de que una persona se vea agradable físicamente o atractiva no significa que esta persona tenga cualidades positivas necesariamente. El efecto halo, se utiliza muchísimo en marketing, en leyes, se utiliza mucho en publicidad. ¿Por qué? Porque si tú vistes elegante, que es la famosa frase "como te ven te tratan", bueno, justamente como te ven te tratan porque estás activando un sesgo cognitivo que se llama efecto halo. Otro sesgo cognitivo muy interesante es la aversión a la pérdida, y este explica por qué muchos seres humanos se quedan en relaciones que son dañinas o en dinámicas tóxicas. Perder algo duele muchísimo más psicológicamente de lo que alegra ganarlo. No es lo mismo el dolor de perder que el placer de ganar. Es como muy importante hacer esta distinción porque esto explica por qué algunas personas permanecen en relaciones, en trabajos o en amistades dañinas, porque tienen muchísimo miedo a perder lo invertido. Entonces, la carga de perderlo es muchísimo más dolorosa que el placer de ganar. Tenemos el sesgo de disponibilidad. ¿De qué se trata este sesgo? Básicamente creemos que algo es más frecuente porque lo recordamos
hacemos constantemente. Después de tu ver una noticia sobre accidentes aéreos o algún tipo de noticia sobre la inseguridad, vas a empezar a pensar que volar es extremadamente peligroso, que tu país se ha vuelto inseguro, aunque estadísticamente eso te lo refute. O sea, no hay forma. Tú dices, no, mi país se ha vuelto inseguro porque tú constantemente estás recordando la noticia que viste. De esto se trata el sesgo de disponibilidad. También anoté por acá el sesgo de autoservicio, que es básicamente atribuir nuestros fracasos o nuestros éxitos a factores externos. Entonces es como, me fue bien porque soy inteligente, y cuando te va mal dices, es que me va mal porque ese profesor no me quiere. Entonces no te fue fatal porque no estudiaste, sino porque el profesor no te quiere. Y tenemos una disonancia cognitiva, que también es un sesgo cognitivo. Es un malestar psicológico bastante interesante cuando nuestras acciones no coinciden con nuestras creencias. Se crea una disonancia cognitiva que es como que te buguearas, es como un glitch. Entonces tu cerebro necesita como justificar eso que está pasando. Por ejemplo, una persona que valora muchísimo la salud, el bienestar, y cuando está fumando dice algo como, bueno, de algo hay que morir. Esto es una disonancia cognitiva. Y también tenemos el efecto Dunning-Kruger, que ya lo hemos hablado acá en el canal. Hay un video de ese efecto, lo puedes ir a buscar, es muy interesante. Que las personas con menos capacidades se sienten muchísimo más capaces de hacer alguna actividad o hablar de algún tema. Son personas que sobreestiman el conocimiento que en realidad tienen. Imagínate una persona que considera que es un experto y solo ha visto 3 videos del tema. Entonces lo que pasa es que está sobreestimando el conocimiento que en realidad tiene. Ahora, ¿por qué importan tanto los sesgos cognitivos? Bueno, los sesgos cognitivos son sumamente importantes porque influyen en nuestras parejas, en nuestras relaciones familiares, en nuestra autoestima, en la política, en el consumo, en los juicios morales, en la salud mental, en las decisiones financieras y en lo más importante, en la percepción de la realidad. Lo que yo quisiera que entiendas es que los sesgos cognitivos son una herramienta que nos ha funcionado para sobrevivir y para adaptarnos al mundo. Sin embargo, pueden ser dañinos si no tenemos un conocimiento de que ellos existen y que pueden hacernos una mala pasada si no estamos pensando coherentemente. No nos tomamos un tiempo para pensar antes de decidir, antes de emitir una opinión, antes de hacer un juicio. Es muy importante que tengamos en cuenta nuestros propios sesgos, cuáles son esas creencias que están ahí, que quizás son automáticas y que se activan porque son parte de nuestra historia de aprendizaje también, ¿no? Entender los sesgos no los va a eliminar, pero sí aumenta la probabilidad de cuestionar nuestros pensamientos automáticos, de tolerar mejor la incertidumbre, de pensar críticamente y de poder tomar decisiones que sean más conscientes. Nuestro cerebro no evolucionó para mirar la realidad de forma objetiva y ser los más lógicos y los más coherentes, sino que evolucionó para sobrevivir, para pertenecer y para responder rápido. Espero que este video les haya gustado mucho. Estoy feliz de hablar sobre un nuevo tema para ustedes. Gracias por darse este espacio para aprender algo nuevo. Los sesgos cognitivos son muy interesantes. Les invito a investigar más. Pueden anotar en una libreta cuáles son esos sesgos que ustedes tienen. ¿De qué otro tema les gustaría que hablara en el canal? Yo estoy muy feliz de hablar de estos temas para ti. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Me puedes encontrar como Debbie Psicología, tanto en TikTok como en Instagram. Tengo canales en Instagram y en WhatsApp donde suelo compartir libros, artículos, tareas y actividades muy bonitas para el bienestar psicológico. Muchísimas gracias por tomarte este espacio y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!